y creo que se va a seguir interpretando en los próximos 20 o 30 años, porque así aquí son las cosas, como que eso permite cualquier cosa. La doctrina dice claramente que el mal desempeño de sus funciones no es nomás se viste mal. O una vez se emborrachó en una fiesta, lo tuvieron que traer sacada arrastrado. Sino significa la desobediencia, el desacato de un mandato fundamental de su función. Ejemplo muy sencillo. Si yo digo ahora, en el Paraguay no tendrían que permitirse que los negros trabajen. Nadie me puede condenar por eso, no es un delito, es una opinión mía. Pero el presidente de la República, si dice, en el Paraguay los negros no pueden trabajar, tendría que ser inmediatamente juzgado por mal desempeño de sus funciones, porque estaría traicionando un principio constitucional de igualdad que él está encargado de garantizar. Pero ningún congreso serio le haría un juicio político si él lo dijo en un programa de entretenimiento como un chiste. Bueno, se le reprenderá tal vez, pero no se lo va a destituir por eso. Tiene que tener una cierta consistencia. Ese es el problema del delito, entonces, del juicio político, y además como en el Paraguay está instalada la idea de que en el nombre de la política se puede hacer cualquier cosa, como pisotear leyes, principios jurídicos, compromisos políticos, lo que sea se puede pisotear en nombre de la política. Y ya hubo casos, varios casos, en que la política, o en la política hay gente que dice, bueno, ya ponte cuadro político con asunto. Y así se han destituido y se han expulsado, por ejemplo, dirigentes y autoridades de partidos políticos en juicios políticos en las asambleas donde se resolvía por victoria de zapateo. Y la justicia electoral anuló esas decisiones porque violaban las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa. Entonces, estamos ante un problema sociocultural. ¿Qué entendemos por delito político y qué poco compromiso se tiene con los principios y las garantías generales cuando se trata de una cuestión política? No, en la política se justifica cualquier cosa. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Yo no voy a entrar a discutir, porque todavía no tuve tiempo ni de ver, básicamente, cuáles son las acusaciones, pero como por lo que escuché son bastante complejas, se refieren a hechos ocurridos hace mucho tiempo, a valoraciones, bueno, pero vamos a tener menos de 6 horas para defenderlo, para preparar una defensa frente a un juez muy severo y que además ya manifestó qué es lo que va a decidir. Antes de escuchar. Antes de escuchar siquiera, porque el sistema también que en el Paraguay copiamos del mundo civilizado es que justamente el Congreso funciona, la Cámara de Diputados, donde se hace la discusión de acusación como acusador, y la Cámara de Senadores se queda un poco fuera del debate político para que juzgue con serenidad. Pero eso no ocurre allá. Entonces, nosotros, hoy escuché que nos dijeron como gran cosa que vamos a tener 18 horas para defender. ¿Quién puede trabajar? Yo, el doctor Pupo es un abogado destacado, y si yo le pido que me defiendan un caso mañana de desalojo porque ocupó un inmueble mal, no creo que le basten 18 horas, le va a forzar un poco. Por eso tendría que tener 18 días por lo menos para defenderme de un juicio ordinario común de cumplimiento de un contrato de alquiler. Bueno, porque este es un juicio político. Bueno, pero ahí viene el problema. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación? Que en nombre de la política, de que ese juicio político, se están dejando de lado garantías que tienen que regir también para el juicio político. Porque ¿cuál es la diferencia? La que dicen los libros. Yo procuro remitirme a los libros. ¿Cuál es la diferencia entre el juicio político, el juicio administrativo, el juicio civil o el refere en un partido de fútbol? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En la materia que se juzga, ¿verdad? Y el órgano que juzga. Es político porque juzga un órgano político. Sí. Pero eso no quiere decir que puedan decidir cualquier cosa, así que se pueda defender con acusaciones generales, con pruebas fraguadas, con lo que sea. Yo no digo que estén fraguadas las pruebas, digo. Y la resolución que sacó el Congreso es que no hay ni siquiera oportunidad para reclamar por ninguna barbaridad que haga la acusación. Y tenemos la experiencia en el juicio al doctor Bonifacio Ríos Ábalos, que yo lo defendí. La Cámara de Diputados anterior, y casualmente era uno de los fiscales acusadores, el doctor Filisola, Rafael, ¿verdad? Acusó como de 20 cargos y tuvieron que retirar después de la primera manifestación de defensa, tuvieron que retirar creo que 17. Por lo mal planteado que estaban, porque eran insostenibles, jurídicamente insostenibles, procesalmente. Entonces, para precisar la cosa. Por favor, porque... ¿Qué estamos defendiendo? En este caso, como abogados defensores, no me meto en la política. El que se están violando en este juicio
todos los principios, preceptos, garantías que hacen decente, creíble y respetable un juicio. No hay una acusación conocida por el acusado, no disponemos del tiempo y tenemos un procedimiento que ya está resuelto, que mañana a las 4:30 de la tarde, cuando todavía ni nos enteramos de que él se nos acusa, ya van a resolver. Y además, toda la política paraguaya, te diciendo, ya tenemos luego resuelto. Y desgraciadamente, esto, aparte de lo que va a afectar los intereses particulares del presidente Lugo, va a lesionar otra vez más y muy profundamente al Paraguay, a la cultura jurídica paraguaya, a las instituciones políticas paraguayas, la va a seguir lesionando profundamente y probablemente va a desencadenar sanciones internacionales contra el Paraguay. Porque en este momento el Paraguay ya está condenado, o está en proceso de una sanción por la Corte Interamericana, por las barbaridades que se cometieron en el juicio político anterior de la Corte. No se olviden que el juicio anterior está concluyendo ahora en que la Corte Interamericana de Justicia, creo que se llama Justicia, le va a condenar al Paraguay a la reposición de los ministros echados, cosa que va a ser difícil de cumplir, pero al pago de todos sus salarios, costos y costos del juicio. Que ya se dio, creo que nunca. El caso de el senado Fernández Gadea y Bonifacio Ríos. Entonces, lo que es, por un problema de desentendimiento en la dirección política del país, estamos sufriendo un grave deterioro y daño al sistema institucional republicano, democrático y de Estado de Derecho del Paraguay. Doctor Tumas, yo entendí hoy de una exposición que hizo el senador Galaverna en tanto estudiaban el reglamento para el calendario que después se estableció, que digamos la urgencia de este calendario y las horas establecidas era un poco algo como una cuestión preventiva cara a los probables hipotéticos sucesos que pudieran desarrollarse en estas próximas horas. Ergo, la llegada de manifestantes que pudiera ocasionar algún tipo de violencia, que es lo que todos tememos. Se actuó un poco en función a eso.